vamos a comenzar con el día de hoy. Y en cierta forma está relacionada con lo que hablamos ayer. El post de hoy se llama Confusión. Lo subí tarde, no pude antes, pero bueno, está el post, se llama Confusión. Vamos a ello, al tema confusión, que es algo que está muy relacionado con lo que hablé ayer, en relación a tantas cosas que estamos recibiendo, tanta información que estamos absorbiendo a través de Internet, de las redes, de los medios de comunicación y tantas otras cosas que nos bombardean con muchísimas verdades al mismo tiempo y no nos dan tiempo justamente de procesarlas. Lo cual, a mayor cantidad de información que recibimos, mayor confusión, porque no tenemos noción exactamente de dónde viene, cuál es la verdad, qué es lo que realmente, cuál es la verdad detrás de todo lo que estoy recibiendo. Y también, por otro lado, hay mucha gente que se cree todo lo que están mirando, recibiendo a través de las redes sociales, a través de Internet. Por lo tanto, esto es lo que decía ayer. Hay un montón de información, muchísimos datos, muchísimas cosas que solemos hoy en día decir, ¿no? Como conspiraciones, como un montón de cosas que, por un lado, tienen su parte de verdad, pero por otro, nos llegan a confundir bastante y llegar al punto en que ya no sabemos qué es verdad y qué no. Básicamente, entonces, la confusión que tenemos hoy en nuestra civilización, en nuestra sociedad actual, es por la sobreinformación. Tenemos tanta información hoy en día, un exceso de información, que no podemos distinguir la verdad. No podemos distinguir cuál es la verdad que me corresponde, ¿no? Y para eso, para entender por qué surge esta confusión, tenemos que ir hacia el origen de todo esto que empezó a pasar, de toda esta confusión que tenemos hoy en día. Bien, para esto vamos a tratar de recordar y entender la historia de la información humana. Cómo nosotros empezamos a recibir información en la humanidad. Recordemos que nosotros creamos el concepto de información no como datos externos, sino como un proceso de crecimiento. ¿En qué sentido? Información. Información viene de la palabra información. ¿Sí? Información es información. Por lo tanto, no describe un dato, sino que describe un proceso del dato, que es tomar forma. Eso es lo que significa información. ¿Sí? Significa tomar forma. Por lo tanto, no describe lo que yo absorbo del mundo, sino lo que yo puedo hacer con lo que absorbo del mundo. ¿Cuál es el proceso de cognición que yo tengo para poder entender el mundo? Eso es información. Son datos que no están completos, que están formándose todo el tiempo. Bien, en el principio de la humanidad, el concepto de información, entonces, implicaba que el humano salía a vivir el mundo y a formarse a través de vivir el mundo. ¿Sí? Se entendía que todo lo que sucedía en el mundo debía ser reinterpretado, debía ser asimilado a través de la sabiduría, a través de la experiencia. Y por lo tanto, todo lo que uno adquiría del mundo era un proceso constante de información, de estar en constante formación. ¿Qué sucede? Que en el principio de la humanidad, todo lo que nosotros hacemos moviéndonos, que nosotros hacemos impulsándonos, lo hacemos por necesidad. No lo hacemos por una voluntad divina, por conciencia. Lo hacemos por necesidad. Y toda nuestra civilización humana fue basada en esas primeras necesidades. Esas primeras necesidades fueron tener que comer, tener dónde dormir y sentirme seguro. ¿Sí? Son las tres necesidades básicas que todo humano tiene desde el principio. Por lo tanto, el camino que realizamos de información en la vida, ¿sí? El camino evolutivo de información en la vida, lo empezamos a realizar en la búsqueda de qué comer, dónde dormir y dónde sentirme seguro, cómo sentirme seguro. Bien, durante los últimos 300.000 años en que existe el Homo sapiens sapiens, 300.000 años de Homo sapiens sapiens, durante esos 300.000 años, el humano diseñó sus culturas, sus civilizaciones, sus religiones, en función de comer, dormir y sentirse seguro. Bien, por lo tanto, los tres están considerados que, como lo que uno debe cubrir para sentirse feliz. ¿Sí? La felicidad pasa a ser un dado en que el ser logró cubrir estas tres necesidades básicas. Entonces todos los humanos empiezan a buscar la sensación de felicidad. Entonces, fíjense muy bien que todo concepto que nosotros creamos culturalmente de lo que es la felicidad está relacionada con tener éxito en lo que como, en dónde duermo y en lo seguro que me siento.
O sea que teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que todo humano ha construido un objetivo en su vida de felicidad basada en cubrir estas tres, esto significa que tanto la religión como la política van a tratar de cubrir estas tres para que el ser se sienta cómodamente feliz. ¿Sí? Si la religión te da estas tres, yo soy feliz teniendo fe. Si la política me da estas tres, yo soy feliz confiando en el político. Simple. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, porque cubrí mis necesidades básicas. Por lo tanto, simplemente, si yo quiero controlar la felicidad de la gente, ¿qué hago? Controlo lo que come, dónde duerme y su seguridad. Por esto mismo, para hacernos sentir felices, los sistemas utilizan enemigos, ¿sí? Porque cuando alguien tiene un enemigo, se siente inseguro. Entonces el sistema crea un enemigo, llamémosle el partido opositor, el diablo, como quieran decirle, al poner un enemigo afuera, entonces el sistema se asegura que dice, yo te voy a dar seguridad. Y por lo tanto, el cuerpo se relaja porque dice, alguien me protege. La propiedad privada, el lugar donde duermo, mi casa, mi hogar, mi tierra, mi familia, mi cueva. Si yo siento que puedo perder esto porque está en manos de otras personas, entonces viene alguien que me asegura que yo voy a tener esto y le doy toda mi confianza y mi felicidad. Y lo que como, la base de la vida, si alguien viene y me asegura la comida, las tres comidas básicas de la vida, le voy a confiar mi vida y mi felicidad a esa persona. Y de esta manera, con estas tres cositas, solo con estas tres cositas, las necesidades básicas, todo sistema nos ofrece felicidad. Y trata de hacernos sentir felices. Por eso, hoy el Yo Soy decía, la felicidad es la búsqueda del ignorante. Porque buscar la felicidad no es más que buscar satisfacer esas tres necesidades básicas. Ahora, ¿está mal hacer eso? No, no está mal. Porque somos humanos, comemos, dormimos y necesitamos sentirnos seguros. Nuestro cuerpo lo necesita. No está mal. ¿Sí? O sea que no empecemos a pensar ahora que, somos todos ignorantes. Sí, en cierta forma somos ignorantes, porque estamos negando una realidad muy obvia, ¿no? Pero no significa que ahora todos tenemos que dejar de comer para sentirnos libres. No tiene nada que ver con eso. Es normal, está bien, ¿sí? Es un proceso natural y tenemos que darnos cuenta de nuestros propios errores y limitaciones como humanos. No está mal, ¿sí? Simplemente tenemos que reconocer, elegimos vivir en un mundo, en una especie que depende de la comida, de la seguridad y de un lugar donde dormir con seguridad. Entonces, entonces no lo tomemos como algo negativo, ¿sí? No seamos extremistas. No es negativo. Es solamente una forma de subsistir en un mundo físico como este. Entonces, ¿cuál es el tema dentro de todo esto? Es la información. El proceso de información. Y esto sería cuando el humano durante la historia empieza a desarrollarse. Si nosotros nos quedamos solamente con la idea de que tenemos que sentirnos felices cubriendo esas tres necesidades, no estamos en información, ¿sí? Simplemente estamos estancados en el pasado. No evolucionamos. Porque el único foco que tenemos en la vida es sobrevivir por esas tres necesidades básicas. ¿Qué sucede? Hace solo 300 años, dentro de 300.000 años, nada, nada. Dentro de toda la historia de la humanidad, solo en los últimos 300 años aparecieron las escuelas públicas, en que todos los menores de edad tenían que ir sí o sí a la escuela. Y esto fue gracias a la Revolución Industrial. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 300 años, de repente, la gente que vivía solo por comer, dormir y sentirse segura, de repente se le empezó a meter otra información, que fue la información cognitiva. Es decir, a alimentar el cerebro de datos. ¿Qué decían? Hay que alimentar el cerebro de datos para que el cerebro tenga conciencia y así seguridad de lo que dice. Lo mismo, las mismas tres necesidades, ¿sí? Por lo tanto, la educación, ¿qué hizo? La escuela empezó a enseñar, empezó a alimentar obligatoriamente de información externa que no tenía nada que ver ni estaba relacionada con el medio que vivían, nada que ver, a todos esos niños empezaron a ser alimentados por datos externos, por información con la que no se podían relacionar. Bien, entonces, ahí surge otro tipo de información. La información que se memoriza, información en que las personas empiezan a comportarse como máquinas en las que repiten datos. El sistema de enseñanza es piramidal. ¿Qué significa esto? Que hay alguien que lo sabe todo
que lo escribe y lo comparte con otras personas que saben, y esas personas que saben se le enseñan a maestros, y esos maestros se le enseñan a los niños de la escuela. Es un sistema piramidal, en el que los niños no pueden hacer preguntas, solo pueden memorizar lo que el de arriba sabe. Entonces, teniendo en cuenta este sistema piramidal, durante 300 años nuestra civilización conoció la información de esta manera. Una sola persona tenía el dato y lo compartía con nosotros. Los otros tenían que confiar en esa persona. Y ya está. Pongamos acá al rey, al político, al religioso, a los medios de comunicación, los que quieran poner, ¿sí? Están ahí arriba. Pero ¿qué pasa? No es malo el sistema, ¿sí? Vamos otra vez a lo histórico. Porque ahora nosotros decimos, ¡qué horrible! No. En ese momento fue revolucionario. Era la primera vez que todos podíamos tener acceso a la información. Pero no podíamos tener todos acceso, porque era imposible, no teníamos las herramientas para hacerlo. Los libros y la maestra, el profesor, la maestra, eran los únicos vehículos para que la gente pudiera tener información. Entonces, no es un sistema malo, ¿sí? Fue la mejor solución del momento. Hasta que, de repente, la pirámide hizo así. Y eso se llama Internet. ¿Qué significa Internet? Significa una conexión de redes. Es decir, net es redes, ¿sí? Una red, inter, entre. O sea que es una entre las redes, significa, ¿sí? Por lo tanto, deja de existir el sistema piramidal y a partir de ahora la información la construyen todos. Porque de repente, todos los que antes tenían que ir a una biblioteca o a un colegio, desde su casa pueden no solo recibir información, también subir información. O sea que en los últimos 50 años, la humanidad cambió los últimos 300 años que habían cambiado los últimos 300.000, ¿sí? Y en los últimos 5 años cambió lo de los últimos 50 años. Fíjense qué rápido va. ¿Y qué significa los últimos 5 años? En los últimos 5 años, Internet dejó de ser un lugar donde la gente pone información para informarse. Y pasó a ser un lugar donde todos suben información. Nada más. Se terminó ahí. Dejó de ser un lugar donde la gente comparte información para el crecimiento, información, y pasó a ser un lugar donde la gente simplemente sube datos, sin ninguna lógica. Simplemente datos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si antes la información era compartida por 1000 personas a 5.000 millones de habitantes, hoy unos 7.000 millones de habitantes suben información a 8.000 millones de habitantes. ¿Sí? Antes, un grupo de personas canalizaba esa información hacia la población para que todos pudieran tener los datos. Hoy, todos subimos todos los datos. Y eso crea distorsión. Eso crea una sobreinformación en el cual las opiniones y las perspectivas y percepciones de la realidad pasan a formar parte de la información. Por lo tanto, se crea confusión. Porque la información ya no es información. La información son puntos de vista. Por lo tanto, la información empieza a mezclarse, empieza a confundirse. Y todos los humanos están compartiendo su verdad. No estoy diciendo que la gente esté mintiendo, sino que cada humano estamos compartiendo nuestra verdad. Y como estamos compartiendo todas nuestras verdades, hay tantas verdades que ya no sabemos cuál es la mentira. Entonces estamos viviendo en el periodo de mayor desinformación de la historia, debido a la sobreinformación. Entonces, esto tiene dos opciones, ¿no? Dos cosas. Por un lado, tanta confusión en el mundo exterior nos lleva a confusión interior. Y esto hace que dejemos de confiar en todo lo que está afuera. Esto nos lleva a pensar, si nada de lo que está afuera es real, porque no puedo confiar en nada más, entonces tengo que ir hacia adentro, a encontrar mi propia verdad. Y es por esto, no sé si lo han notado en la sociedad, que a mayor cantidad de mentiras en las redes, a mayor cantidad de información en el mundo, más cantidad de personas empiezan a volverse conscientes. Más cantidad de personas empiezan a despertar a su yo interior. Y básicamente es por esta desconfianza en el mundo externo que nos hace ir a buscar la verdad en el mundo interno. Por lo tanto, el caos que estamos viendo es utilizado por el sistema de la luz, de la claridad, de la conciencia, para la evolución. De igual manera, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy compartiendo aquí, también es otra percepción. Es lo que yo sé del mundo, pero no es la verdad del mundo. O sea que
no deberían creer lo que yo digo, sino que deberían tomar lo que es útil de lo que yo digo. Y esa es la clave de lo que decía el yo soy. La practicidad, el pragmatismo. ¿Qué es lo que me es útil de la información? Si la información que recibo no me es útil en mi vida y no me es aplicable en mi vida, entonces no sirve. No me sirve. Simple. ¿Sí? No importa. Esto es así. No importa si es una mentira. Imagínense si yo mañana les digo todo lo que les conté hasta ahora era mentira. Todo. Todo lo que les conté hasta ahora. Mis vidas pasadas, lo que me acuerdo de otras dimensiones, todo lo que yo les conté era mentira. ¿Qué hacen? ¿Cómo se sentirían? La pregunta no es si lo que yo digo es verdad o es mentira. La pregunta ¿es útil lo que les dije? ¿Les sirvió a ustedes aunque haya sido una mentira? Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Muchas personas se inspiran en su vida, se han inspirado a hacer cosas geniales en su vida por un libro de Julio Verne o por una película que vieron de Marvel. ¿Sí? O sea que todo lo que escribió Julio Verne y todo lo que escribí y todo lo que vemos en las películas de Marvel o de DC, o sea, son todas mentiras, no existen, es un cuento. Y sin embargo cambian la vida de gente. Porque les hacen ver otra realidad, les hacen tomar acción, darse cuenta de lo que tienen que cambiar en su vida, de lo que pueden hacer. Entonces, no importa realmente la distorsión. Lo que importa es qué hago yo con esa distorsión. ¿Es útil para los demás? ¿Es armónico lo que hago después con eso? Por lo tanto, muchas personas pierden mucho tiempo en tratar de saber qué es verdad y qué es mentira, cuando lo que tendríamos que estar preguntándonos ahora, en un tiempo como este que es complicadísimo saber qué es verdad y qué es mentira, lo que tendríamos que saber ahora es qué es práctico. Hay que tener el foco, no pensar en qué es verdad y qué es mentira. Hay que pensar en qué es práctico y qué es armónico con el medio. Es la mejor forma de saber si algo es útil o no. Porque ya no podemos identificar qué es y qué no. La lucha de buscar la verdad absoluta es absurda. El quién tiene razón es absurdo. Lo que tenemos que buscar hoy en día no es quién tiene razón, es cuál de todas estas informaciones es más práctica. Así que la nueva espiritualidad, la espiritualidad de la era de Acuario, tiene que ver con lo práctico. ¿Qué es práctico? ¿Sí? Bien, eso sería. Bueno, vamos entonces a la información. La vibración del día es La afirmación es yo soy la expansión de la matriz. El código del día es amor. La última ley universal es la del amor, cuyo significado es eternidad.